Buen día, espero que se encuentren bien. Agradezco la invitación al Departamento de Salud de la UNTER, en la persona de Claudio Asensio y el resto del equipo de trabajo. En esta oportunidad me han asignado un tema de suma importancia o de suma actualidad y tiene que ver con el COVID como enfermedad profesional. No voy a entrar en mayores detalles respecto de temas que ya hemos conversado en otras oportunidades, pero a rasgos generales me gustaría refrescar dos o tres conceptos. El primero, recuerden que cuando, en este caso, un docente se enferma, puede ingresar al sistema de cobertura de la contingencia a través de lo que damos en llamar el régimen de las enfermedades profesionales o accidentes profesionales y el régimen de las enfermedades no relacionadas al trabajo o que se denominan inculpables. Técnicamente, cuando uno ingresa dentro del régimen de las enfermedades no profesionales, quien debe otorgar cobertura en especie, es decir, las prestaciones médicas, por ejemplo, va a ser la obra social que represente al trabajador en relación de dependencia, de acuerdo a cuál sea el lugar donde trabaja y cuál sea la obra social que posea. Los haberes, por determinado periodo, los va a pagar, los va a continuar pagando su empleador, mientras obtenga el derecho a continuar con cobertura de haberes, y esto dependerá de cada uno de los sistemas, pero por ejemplo nosotros tenemos dentro del régimen de la 233, de la resolución 233, la posibilidad de encuadrarnos en el artículo 1 o 2 de dicha resolución y de acuerdo a eso el tiempo en el que vamos a tener cobertura de sueldo fundamentalmente. Cuando el régimen, recuerden ustedes, es de los que se dan a llamar régimen no inculpable o régimen relacionado al trabajo, en este caso vamos a estar ante una situación en la que será la aseguradora de riesgo de trabajo, es decir, la ART, quien deberá hacerse cargo de las prestaciones no solamente médicas, que son las prestaciones en especie, sino también aquellas prestaciones que tengan que ver con las dinerarias, es decir, el pago del haber. A partir del 10º día, dice la ley 24.557, la aseguradora de riesgo del trabajo contratada por el empleador se hará cargo de los haberes. Y va un poquito más allá y dice que en el caso que producto de esta patología, de este siniestro, el trabajador enfermo laboralmente o accidentado laboralmente quede con algún porcentaje de incapacidad, será la aseguradora de riesgo quien tendrá que compensar ese daño. Actualmente nos encontramos ante una situación de gran excepcionalidad, producto de la gran influencia y la gran cantidad de casos que se vienen materializando producto del COVID-19 o el coronavirus, como lo conocemos vulgarmente. La realidad es que el 14 de abril del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona un decreto, el DNU número 367 del año 2020, en el que incorpora en el régimen de las enfermedades profesionales no listadas al COVID como tal. Y sostiene que aquellos trabajadores que se enfermen de COVID, que estén en relación de dependencia y que se encuentren realizando funciones esenciales, van a tener la presunción de que se enfermaron trabajando y producto de ello, que se enfermen de COVID, claro está, y que producto de ello van a tener las prestaciones en especie y dinerarias parciales, es decir, las que tengan que ver con el pago de sus haberes, sin necesidad de acreditar nada más que estaban ejerciendo función. Esto se establece por un decreto, como les decía recién, presidencial, que después viene a ser reglamentado por sendas resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de unos cuantos días posterior, más de 10 días luego, que son las resoluciones de Superintendencia número 38 y número 40. Estas resoluciones vienen, a mi modo de ver, a desnaturalizar el criterio que preveía el decreto, el DNU 367, en cuanto establecía una presunción de que aquella persona que se encontrara trabajando y se enfermara de COVID,
en el marco de las actividades esenciales y se enfermara de COVID, se iba a presuponer que se enfermó trabajando. Por lo tanto, iba a haber cobertura sin mucha más discusión que esto. Les decía que la superintendencia vino a reglamentar esto a través de la resolución, fundamentalmente la resolución 38 y la resolución 40, y lo que indica en ese procedimiento es que van a tener que acreditarse algunos extremos para tener cobertura de seguro. Ya empieza a limitar esta presunción que preveía el artículo 1 y 2 del decreto. Y dice, lo primero que van a tener que acreditar es que usted estaba ejerciendo función efectivamente, que estaba dentro de las actividades esenciales, y acreditar también la relación de causalidad entre la actividad que desarrolló y la posibilidad de haberse contagiado de COVID. El COVID, recuerden, no estaba previsto dentro de las enfermedades profesionales listadas, sino que por el contrario, se la incorpora a ese listado que ya existía y que venía, recuerden, en capacitaciones anteriores o en charlas anteriores que hemos hablado del decreto 658 del año 96 o el decreto 49 del año 2014, que son los que fueron estableciendo o agregando enfermedades dentro de la lista de enfermedades propiamente dichas profesionales. En este caso se incorpora, recuerden, por el decreto 367 del año 2020, 14 de abril específicamente, el COVID como enfermedad profesional no listada. Les decía, y acá es lo más gravoso, en cierta manera, de la reglamentación, es que viene a desnaturalizar la presunción. La presunción que establecía que siempre que estuviese trabajando en actividad esencial y producto de ello se enfermase, iba a tener la cobertura sí o sí de aseguradora de riesgo de trabajo. Hoy por hoy se exige un criterio más en función de lo que prevé la superintendencia y que tiene que ver con acreditar el nexo de causalidad. Es decir, que esto que se creó como novedoso a través de una presunción por un decreto nacional vino a ser en cierta manera limitado, reglamentado y hasta irrazonablemente limitado, en mi modo de ver, a través de las resoluciones de superintendencia. Vamos a tratar de trasladar esto a la situación docente. Recuerden que en principio nosotros como docentes seguimos trabajando, pero a través de otra forma que tiene que ver con el trabajo en casa. Esto indica que no nos vamos a exponer o no deberíamos exponernos a la situación de riesgo del contacto social que permita contagiarnos de COVID. Producto de ello, en principio no tendríamos vigente la presunción de que nos contagiamos trabajando. Es decir, que si tenemos COVID, vamos a tener que acreditar, en este caso como docente, el nexo de causalidad. Quiere decir, por ejemplo, probar que yo ejerciendo una función propia de las que tengo que desarrollar dentro de mi actividad, efectivamente me he contagiado y me he enfermado. La presunción ya no va a estar en favor del docente, sino que va a tener que acreditar que se enfermó trabajando, porque la regla y en función del aislamiento y la metodología de trabajo hace que el docente necesariamente no se encuentre incluido dentro de las actividades esenciales que van a tener riesgo de contagio por la exposición social. Producto de ello nos encontramos o podemos encontrarnos ante situaciones gravosas, sobre todo en aquellos casos en los que el docente, por voluntad propia, decide trabajar o ejercer funciones acercándose socialmente a la gente, sea a través de la entrega de cuadernillos, de los módulos alimentarios o algún otro tipo de actividad que en relación a su función lo obligue a romper con el distanciamiento social. En esos casos va a tener que acreditar claramente el distanciamiento social, el que ha roto el distanciamiento social, y va a tener que acreditar el nexo de causalidad entre la enfermedad, la labor desarrollada y claramente que estaba ejerciendo funciones. Si yo logro acreditar todo esto, voy a tener cobertura de seguro, pero no voy a tener una presunción que indique que necesariamente me enfermé trabajando. Es la gran situación en la que se van a encontrar hoy, por ejemplo, todos aquellos docentes que estén entregando módulos alimentarios o cuadernillos. Espero haber sido medianamente claro con esta explicación y por supuesto que a través del chat o a través de nuestros correos particulares y los medios de contacto que habitualmente lo hacemos quedamos a disposición. Hasta luego.